Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del módulo Células en los Hogares. Y hoy vamos a estar tratando un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los miembros de la célula, que son difíciles y por ende pues miembros de la iglesia muchas veces. Trabajar con grupos de personas no es una tarea fácil. Muchas veces asumimos con gran ánimo el liderazgo de una de las células. Aprendemos todo lo relacionado con el trabajo de la multiplicación, con el trabajo del liderazgo efectivo y todas estas cosas que forman parte de la visión, pero dejamos de lado algunos aspectos prácticos en las relaciones interpersonales. Es por eso que en esta sección les hablaremos de algunos tipos de personas que comúnmente encontramos en los diferentes grupos sociales. Pero no sin antes acudir a algunos ejemplos bíblicos que encontramos en segunda de Timoteo capítulo 4, el 14 al 15, que dice: Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, el Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. Ahí tenemos un primer personaje, Alejandro el calderero, y los otros dos son Himeneo y Alejandro, de los cuales se nos habla en 1 Timoteo 1 del 19 al 20, que dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero también hay otros ejemplos acá. El caso de Demas, en 2 Timoteo de capítulo 4 del 9 al 10 dice: procura venir pronto a mí, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescense a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces vemos el caso de Diótrefes, que dice en 3 de Juan 9 al 10, escribí algunas cosas a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Por esto, si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, no solo acoge a los hermanos, sino que no solo no acoge a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Ya en Romanos 16, 17 dice: os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezo contra la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos. Entonces hemos visto ya algunas personas que en la iglesia del primer siglo dieron problemas. Alejandro el calderero, Himeneo y Alejandro, Demas y Diótrefes están aquí en este caso. Pero vamos a ver ahora acerca de lo que hablamos la clase anterior, de los tipos de personalidades. En esta ocasión solo estamos dando algunos ejemplos de tipos de personas que reflejan conductas desviadas a lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer. Y en este caso vamos a ver algunos tipos, nada más cierta tipología que vamos a emplear, pero vamos a ver algunos tipos, como por ejemplo el antagonista. ¿Qué pasa con el antagonista? Es el tipo de persona que en el grupo o en la iglesia como tal desea llevar la contraria, aunque ni sepa de qué está hablando, pero llevar la contraria solamente por llevarla. Les gusta llamar la atención por el solo hecho de llevar la contraria, aunque en eso no gane absolutamente nada. Y esta declaración de antagonista la encontramos en el libro de Kenneth Houck, que tiene que ver con los problemáticos en la iglesia. Él dice: son aquellos individuos que sin evidencia concreta ni fundamento les hacen la vida imposible a los demás con sus exigencias.
Es decir, llevan la contraria simplemente porque les gusta llevar la contraria. Y su mayor felicidad es atacar a otras personas y en especial a denigrar sus realizaciones. Y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de personas son egoístas y destructivas. Lo que estamos tratando de hacer es de advertir al líder de la célula que es posible que lleguen personas con este tipo de actitudes. Y no todos esos antagonistas son manifiestos. Hay otros que pasan por ocultos. Es decir, hacen el trabajo del topo. Usted está dando la clase, usted está participando, usted está trayendo gente, usted llama a los hermanos, a las hermanas para que vengan a la célula y a veces surge dentro del grupo o llega al grupo una persona que aunque no diga nada en la clase, tratará de hacer lo posible de contactar a las otras personas para hacerles ver sus puntos opuestos. Por eso dice, hay algunos antagonistas que son manifiestos, pero hay otros que trabajan desde atrás. Ahora bien, Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 3, del 15 al 16, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es que los antagonistas, las personas que les gusta, y usted podrá observar que procuran ni llevar Biblia a la iglesia, el libro como tal, porque ellos quieren crear un nuevo estilo y no les gusta nada de lo que se hace. Critican la música, critican los platillos que se dan en la iglesia en momentos especiales, critican las actividades de la iglesia, pero no lo hacen de manifiesto, lo hacen desde atrás. Y hay otros que se dejan manipular de este tipo de personas. Como lo dije anteriormente, este tipo de sabiduría no es más que una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y usted se pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué medicina se puede emplear en este caso de situaciones? Hay unos pasos a seguir. Eso sí, hago la advertencia, toda medida debe ser con amor, pero con firmeza. Con amor, pero con firmeza. No es que por amor entramos en el nivel de la tolerancia y hágase lo que se quiera. No, se debe tener amor, pero también se debe tener firmeza. Veamos lo que la Biblia dice en Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo, estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma consigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye, es decir, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si los desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano, en este caso, como personas que de verdad no están conociendo a Dios. Así que la recomendación bíblica es que hablemos con esa persona a sola. No es un asunto de avergonzarlo públicamente, ni de atemorizarlo, ni de amenazarlo. Es simplemente decir cuál es la razón por qué en la clase, en la célula que tenemos, le lleva la contraria a todo. ¿Cuál es el problema que esa persona tiene? Es posible que muchos de ellos digan, no lo voy a volver a hacer, y lo vuelven a hacer. Entonces ahí es donde usted tiene que llamar a alguien y emplear el procedimiento que la Biblia a nosotros nos ofrece. En este caso vamos a ver a las personas que visitan también la célula y que llegan con
actitudes arrogantes. No es raro encontrar a este tipo de personas en una lucha constante contra su propio complejo de inferioridad. Estos tipos de personas son las que los manuales de familia califican de criaturas inflexibles. El diccionario nos dice que el arrogante es también orgulloso y soberbio. Las personas arrogantes son un verdadero obstáculo para las reuniones de la célula. Les cuesta aceptar los argumentos de otros y se sienten satisfechos si logran opacar a los demás. Se logran irritar con una facilidad si se les lleva la contraria. Proverbios 8:13 dice: el temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que esa actitud, esa conducta de arrogante, Dios la aborrece, pero la arrogancia nunca va sola. La arrogancia va acompañada en muchas ocasiones de altanería y presunción, una obsesividad por la imagen pública y evitar el autoanálisis. La altanería y la presunción suelen ser indicadores de una experiencia limitada y un temor a quedar en ridículo frente a personas más preparadas. Los arrogantes intentarán forzar todo desde dentro de su estrecha visión de mundo para no tener que dar explicaciones. Los individuos arrogantes tienen una preocupación obsesiva por cómo es que la gente los va a ver a ellos y se van a enojar violentamente con usted si usted los hace quedar mal frente a otros de cualquier manera. La verdad puede doler cuando llega a conocerse. Por eso las personas arrogantes evitarán a toda costa analizarse a ellas mismas. Les va a costar por todos los medios hacerlo. Entonces la pregunta en este caso es: ¿qué vamos a hacer si nos llega a la célula una persona así como muy despectiva, muy arrogante, sus respuestas son hirientes? Bueno, lo que dijimos anteriormente, siempre es una gran bendición para el líder hablar aparte con esa persona y hacerle ver su error. Uno se pregunta, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi primera reacción es orar al Señor para que esta persona sea transformada por el poder de Dios. No hay que levantarle la voz o tratar de ridiculizarlo o reírse de su intervención. Con amabilidad y una nota de simpatía, conducirlo al tema en discusión, enseñándole que Jesús, siendo maestro de maestros, se mostró humilde. Hay que hacer énfasis en la humildad y en la sencillez. Estas palabras no le gustan mucho a una persona arrogante. Proverbios 13:10 nos dice, Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así es que hay que tratar de mantener la tranquilidad, la paz, porque el arrogante siempre de alguna manera va a querer generar contienda. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de conducta, de actitudes, y son los quisquillosos criticones. Esa gente que llega a la célula a criticar y a criticar y a criticar, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Dentro del psicoanálisis se estableció la existencia de un mecanismo de defensa que se denomina proyección. Estuve leyendo y me pareció interesante. Consiste en un ejercicio inconsciente a través del cual una persona les adjudica a otras sus propias virtudes, defectos y necesidades. Es como si tú te estuvieras viendo al espejo y pensaras que quien se refleja ahí es el otro. Así que muchas veces es una manera de proyectar esas críticas, de proyectar sus propios deseos
y adjudicándoselos a los demás. Y la proyección se manifiesta cuando, por ejemplo, pensamos que le cae mal a una persona cuando en realidad somos nosotros quienes no la aceptamos. ¿Es posible que yo le caiga mal a ella? No. ¿Por qué no dice es a mí a quien me cae mal? O cuando le gritamos a alguien que no nos grite, y muchas veces nosotros lo hacemos gritando también. Así que hay que tener mucho cuidado con los quisquillosos criticones o las quisquillosas criticonas también. Estas personas se jactan de su perfeccionismo. Para ellas, para este tipo de personas, todos tienen errores menos ella. Para ellas lo que ellas hacen está bien hecho, pero lo que hacen los demás tiene fallas y bemoles. Nunca logran ver la pizarra blanca completamente. Siempre están viendo la manchita negra que la pizarra tiene. No piensan que esa pizarra está sirviendo para aprender muchas cosas. Los quisquillosos criticones, sean hombres o sean mujeres, muchas veces llegan a la célula y comienzan a criticar. Qué poca luz hay aquí, qué pocas Biblias tenemos, por qué se tarda tanto la célula, por qué la hicieron tan rápido, por qué aquí no dan café ni panecillos, en la otra célula llevaban hasta la cena. Y entonces el quisquilloso criticón siempre va a estar ahí. ¿Por qué fulana viene muy tarde? ¿Por qué mengana no comienza la clase a tiempo? Estarán ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con una persona que manifiesta esta constante conducta? Según Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Así que vuelvo a la primera reacción, es pedirle a Dios, Señor, ayúdame con esta persona, transforma por favor a esta persona, que se dé cuenta que esa actitud destruye nuestras reuniones. Así que trate de no levantarle la voz ni de ridiculizarlo ni nada de esas cosas, porque muchas de estas personas son personas que han traído vidas sufridas y más bien necesitan que las entendamos. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque esto también daña al grupo. En cuanto a este otro grupo, el grupo de los manipuladores, esto sí hay que tenerle mucho cuidado y ponerle mucha atención. Este tipo de personas deberían recibir un premio al arte dramático. Asumen papeles de víctimas, subraya esa palabra, se las quieren llevar de víctimas hacia los demás. Pobrecito yo, los otros son los malos, yo trato de hacer lo bueno, los demás no me entienden, la gente no me comprende, lo que yo quiero hacer es un bien, pero la gente me malinterpreta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asumen papel de víctima cuando quieren conseguir algo. En otras situaciones, empujan a otros a que expongan ciertas ideas que ellos quisieran hacer, pero que no están dispuestos a pagar el precio si éstas traen algún tipo de consecuencia. Así es que es una especie de decir, lánzate al agua tú que yo no me quiero tirar. Y cuando venga el reclamo, yo no voy a estar ahí porque yo no dije nada. Entonces la manipulación consiste en tratar de influenciar directa o indirectamente en el comportamiento o en las acciones de una o de varias personas. Como seres humanos, nuestras emociones nublan nuestra mente, nublan nuestro juicio. Las emociones no nos permiten a veces pensar. Y el manipulador por excelencia está ahí para mover nuestras emociones, para manipular nuestras emociones, de tal manera que cuando abrimos los ojos, las consecuencias ya están encima. Entonces vemos también dentro de estos grupos
hombres o mujeres, quienes quieran que sea, hasta en las parejas usted ve eso, alguien que manipula, llora fácilmente, o si no hace el papel de enojado, me enojo, y entonces está enojado y sin ninguna dificultad se enoja o llora, apelando a los sentimientos de los demás, para que los demás digan pobrecito, pobrecita, está solito, está solita, lo han abandonado, lo han dejado que ya ni me llaman, nadie me llama, nadie me quiere, y hay gente que se pone con ese tipo de actitudes para lograr detectar el lado flaco de los que le rodean. Esto lo logran haciendo uso de, ya ellos traen su tiempo estudiando cómo, por dónde le van a llegar a la persona a fin de motivarla a que haga lo que ella quiere o lo que él quiere. Tratan siempre de manejar al líder o al pastor para que tome las decisiones que ellos quieren tomar. Yo haría esto en su lugar, si yo fuera líder haría esto, si a mí me pusieran a hacer tal cosa, yo haría estos cambios, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado porque son expertas en encantamiento, en alabarte, hermano y hermana. Alaban tus virtudes, tus cualidades y te dicen, me encanta estar contigo, tú eres una mujer inteligente, tú eres un hombre inteligente, hasta el punto tal de que adulan a la persona al extremo. Son expertas en eso. Así es que con esto van a tratar de conseguir de la otra persona su confianza y su lealtad. ¿Y por qué digo yo que hay que tener mucho cuidado? Porque tratan de esconder sus intenciones. También en esto son expertos. Les gustan las fiestas y reuniones especiales donde tienen la oportunidad de jalar a alguien hacia un lado. Con ese famoso, ¿qué piensas de fulano? ¿Qué piensas de la hermanita tal? ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Qué dices de los nuevos programas que están haciendo en la iglesia? No porque quiera saber, sino la persona hace esto a fin de ver qué información le saca a la otra para tratar después de inyectarle sus pensamientos negativos. Hemos oído de algunas personas que dicen, todo estuvo muy lindo. ¿Qué te pareció? Todo estuvo muy lindo. Hay algo que no me gustó, sí, una parte. Bueno, tú sabes, no es criticar al pastor, no es criticar al líder, pero hay cositas que se están haciendo. El manipulador o la manipuladora cambian, modulan la voz, se vuelven así como que si estás hablando con alguien sincero o sincera. Por eso decimos que son expertos en el arte ese de las presentaciones especiales. Son unos artistas completos. Regularmente se colocan como las víctimas de las circunstancias. Ellos son los sacrificados y al mismo tiempo te presentan tu regalito. Son narcisistas en sí mismos porque todo lo que ellos hacen es mejor. Son capaces de pedirte perdón con tal de manipular tus sentimientos. En otras palabras, son sumamente peligrosos y peligrosas para cualquier célula. Así que tenemos todos que tener cuidado en este caso y ver también lo que dice los proverbios ahí, el 29:5, que dice, el hombre que adula a su prójimo le tiende una red a sus pasos. Proverbio 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Ve? Y este también, el 26:28, la lengua mentirosa duplica los daños y la boca lisonjera causa ruinas. Así que, hermano y hermana, ahí tiene usted en ese diferentes órdenes los proverbios, pero es necesario que usted los lea otra vez. Proverbios 16:29, 26:28 y 29:5, y todos hablan de tener mucho cuidado con la lengua mentirosa, la lengua lisonjera, la lengua que adula y al final le tira a usted las redes. Así es que cuídese de este tipo de personas. No están en la visión, no apoyan la visión y si intentan hacerlo quieren que se haga como ellos dicen. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Bueno, esto sí es fuerte.
Yo diría, esta clase de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Es mucho más fuerte que los demás. Los manipuladores son alimentados por su propia astucia animal, terrenal y diabólica. Hay que orar mucho y hablar con la persona, hacerle ver que sus frutos no son los más adecuados y mantener el dedo en ese renglón hasta que la persona no muestre cambio, no baje la guardia. Observe sus conductas, porque esta persona no cambia así nomás. No hay que descuidarse. Oramos para que Dios les transforme la mente y el corazón, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso en 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios. Así que hay que probarlos, hay que estar viendo, hay que estar analizando. Proverbios 11:13 dice: el que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto. Estas personas, tarde que temprano, van a meter una semilla de maldad, una cizaña. Ahora bien, viene otro grupo al que denominamos los y las preguntonas. Preguntar es bueno, claro que sí, nos ayuda a ampliar el conocimiento, pero no hablamos de eso. Estamos hablando de la persona que pregunta por preguntar, es decir, que lleva otras intenciones, y es ahí el dilema. Muchas de estas personas gustan de interrumpir constantemente. Son personas que parecen como si estuvieran pescando. Están esperando la oportunidad para interrumpir con algo, haciendo preguntas que a veces se salen del tema. Posiblemente sea el deseo de llamar la atención, como ha sido en la mayoría de los casos. Es una especie de, mírenme, yo existo. Ha hecho una pregunta, ha hecho dos preguntas, ha hecho tres preguntas, pero lo hace no porque tenga dudas, sino porque quiere que la gente se den cuenta que está ahí. Es una especie, por favor, dense en cuenta que yo estoy aquí. Así que el preguntón va a llegar a la célula con ese tipo de actitud. No es tan problemático, y por eso pasamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Pedro 3:15, más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Si la persona se está saliendo del tema, pues con amabilidad, con mansedumbre, con reverencia, vamos a hacer que esta persona vuelva al tema. Y usted como líder también puede poner normas. Si una persona ya preguntó, deje que las demás participen, deje que las demás personas pregunten. Si es mucha la situación, entonces dígale, escriba las preguntas y me las da al final. Hay muchas maneras de trabajar con estos casos. Los quisquillosos criticones, los preguntones, los antagónicos, todo este tipo de personas son personas difíciles, y hay que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría para trabajar en la célula. Entonces, a manera de recapitulación de lo que yo debo de hacer, sacar este maletín de primeros auxilios y ver qué es lo que yo debo hacer. No olvide, si queremos trabajar por una célula saludable, porque vamos a ver más acerca de este tema en la próxima clase. Si queremos trabajar por una célula saludable, el diálogo es de vital importancia. Hay que dialogar, hay que hablar. Quédese al final de la célula hablando con esa persona. Dedíquele un poco más de tiempo. Trate de aclararle aparte sus dudas y enséñele que cuando esté en la reunión
procure no interrumpir constantemente, procure buscar el bien de la comunidad y bajar ese nivel de antagonismo, de criticismo que la persona a veces viene por el deseo de llamar la atención o de molestar. Hay que dialogar, hermanos y hermanas, no dejen pasar el tiempo, porque entre más tiempo pasa, más daño se hace. Recuerde que tiene que acudir a la palabra del Señor. Esto es básico, esto es fundamental. Lo que la Biblia dice, que hay que procurar estar en paz los unos con los otros. Lo que la Biblia dice, a paz nos llamó el Señor. Es decir, usted le va a mencionar los pasajes bíblicos, por lo cual yo le digo que tiene que pedirle al Espíritu Santo de Dios que le dé la palabra adecuada para esa persona. Recuerde que será la obra del Espíritu Santo quien hará el cambio. El cambio no puedo decir que yo lo voy a hacer. El cambio lo hace el Señor, y cuando el Señor lo hace bien hecho si sabemos clamar y pedir a Él. Bien, aquí tenemos entonces los aportes de parte suya. El aporte número 1 dice: mencione al menos 4 personas que fueron problemáticas en las iglesias del primer siglo, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Lógico. Diga al menos 4 nombres de personas que fueron personas problemáticas en las iglesias del primer siglo. Aporte número 2. Diga con sus propias palabras qué es un antagonista. Y la pregunta también agregada ahí: ¿recuerda haber visto gente de este tipo en su célula? Diga con sus propias palabras qué es un antagonista. Aporte número 3. Exprese con sus propias palabras la importancia del discernimiento de espíritus para el líder de célula. ¿Por qué es importante el discernimiento de espíritus para el líder de célula? Aporte número 4. Diga con sus propias palabras cómo define a una persona manipuladora. ¿Cómo define a una persona manipuladora? Aporte número 5. ¿Cómo discernir que una persona es en sí manipuladora? Y diga de qué manera esto afecta al grupo. ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir que una persona es en sí manipuladora? Y diga de qué manera esto afecta al grupo. Aporte número 6. ¿Qué pasos en común se recomiendan a seguir con personas problemáticas como las que hemos mencionado hoy? ¿Qué pasos en común o qué pasos son aplicables a todos, a la mayoría de las situaciones que hemos visto? ¿Qué pasos en común se recomiendan a seguir con personas problemáticas como la que hemos mencionado? Y por último, diga de qué maneras este estudio le ha sido de ayuda en su desarrollo como líder. Diga de qué manera este estudio le ha sido de ayuda en su desarrollo como líder. Muy bien, esperamos que esta clase le haya ayudado. Estamos deseando trabajar siempre con grupos de personas y sabemos que eso no es fácil, definitivamente no es fácil. Esta es la primera parte, la segunda parte vamos a estar viendo también, y ya muy pronto llegamos al final de este módulo Células en los Hogares, esperando que los hermanos y las hermanas que han recibido todas las clases presenten las preguntas a tiempo para tener derecho siempre a su certificado de participación. Que el Señor les continúe bendiciendo y tratemos de contestar ya los diferentes aportes.